buenos días, mis estimados amigos. En esta oportunidad vamos a traerles todo lo relacionado a lo que es normas internacionales de información financiera. Un diplomado que tiene como misión no solamente proporcionarte toda la información actualizada de lo que respecta a las normas internacionales de la información financiera y contable, sino también, por otro lado, darte a conocer mediante casos prácticos los efectos tributarios que puedan tener cada una de estas principales normas. ¿Ya? Entonces, en este diplomado, la intención es trasladarte la información contable, la información de un punto de vista tributario y finalmente darte a conocer mediante un análisis cómo se debe tratar la información financiera. ¿Sí? La idea también es que tú vayas con conocimientos y también con la capacidad de analizar información que finalmente es valiosa para la toma de decisiones en el ámbito de los negocios. Entonces, el presente diplomado consta no solamente de normas internacionales de información financiera, sino también la introducción referente al marco conceptual de la información financiera, que viene a ser la introducción, el prólogo a lo que vamos a hablar, a lo que es información financiera, lo que es la base para la contabilidad. Entonces, quien te habla es el magíster y contador público Irving Llave Angulo. Soy docente ya por más de 4 años en lo que es en el dictado de temas relacionados a información financiera, temas de contabilidad, temas de tributación, legislación laboral y también docencia en planificación empresarial. También cuento ya experiencia en el rubro, más de 5 años trabajando como contador general en empresas de servicio y en empresas de comercio y también dando asesoría externa. Entonces vamos a comenzar el presente diplomado mencionándote lo siguiente. Primero, hay que saber por qué estudiar el marco conceptual. Y como te menciono, es una introducción, ¿ya? Ojo, es una introducción a las normas internacionales de información financiera. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, ahí el IAS, International Accounting Standard Boards, que viene a ser la junta que se encarga de emitir, de dictar normas internacionales de contabilidad. Porque tú me dirás, profe, pero la carrera de contabilidad, ¿bajo qué se fundamenta? Porque no hay muchas leyes. Claro que está la ley del impuesto a la renta, la ley del IGB y otras leyes que pueden haber por allí para la aplicación de un caso. Pero, profe, ¿por qué debo ser 60-40-42 o la 10 con la 41? O sea, son asientos contables que tienen un trasfondo. Y este trasfondo está gobernado por esta junta, que se encarga, como te menciono, de emitir las normas internacionales de contabilidad. Y cuando las dicta, la intención de esta junta es dar a conocer estándares y aumentar la consistencia de tus estándares. Porque a nivel internacional, la idea es que si un país norteamericano o un país centroamericano o sudamericano, si yo tengo que pagar un pasivo, tengo que pagar una planilla, el asiento contable, más allá de los códigos, allí, más allá de los códigos, debe ser el mismo. Si tú visitas una página contable o financiera de España con una de Colombia, por ejemplo, si bien los códigos pueden tener mucha diferencia porque prácticamente ya son códigos producto de su plan contable de cada región, de cada país. Pero la esencia viene a ser la misma. Por eso que muchos libros de contabilidad a nivel internacional, en vez de ponerte los códigos, te ponen conceptos. Por ejemplo, cuando yo estudiaba en la universidad nos decía proveedores o suppliers en inglés para textos en otros países. Ya no te ponían los códigos. Ya no te ponían. Y la idea de marco conceptual es esto, darte estándares y aumentar la consistencia, la uniformidad, un entendimiento global. ¿Ya? Y finalmente los parámetros también. El marco conceptual te da parámetros para establecer. Aquí también está el tema de los juicios. Ojo, el tema de los juicios. Las normas internacionales de contabilidad te dan un abanico de toda una serie de parámetros que el encargado de preparar los estados financieros
debe saber usarlos. Previamente su juicio. ¿Sí? Hay un juicio que tiene que analizar. Por ejemplo, ya cuando veamos más adelante la lámina, vamos a encontrar qué es un activo o qué es un gasto. Entonces, el marco conceptual te define un poco qué es un activo, qué es un gasto, pero para que prepara la información financiera, ojo allí, el contador, el analista, ellos tienen que primero pensar, eh, por ejemplo, esa compra de agua mineral es un activo, lo pudo controlar o es un gasto, ¿sí? Entonces, son cuestiones que van naciendo producto del juicio del que prepara los estados financieros. ¿Ya? También ahí en la lámina te coloqué en el último párrafo que los que preparan la información financiera usan este marco conceptual para poder desarrollar políticas contables. Así es. Profe, en la empresa de la esquina donde yo trabajé, en esa organización, tienen una política, por ejemplo, en cuanto a cobros. Ellos cobran cada 30, 60, no más. La otra empresa tiene una política de cobrar, por ejemplo, al contado. O sea, son políticas que cada gerencia implementa de acuerdo a su experiencia, a su juicio, a la naturaleza de repente de su negocio. O los inventarios. La empresa, por ejemplo, que se dedica a la venta de joyas, hace un conteo, hace un inventario diario. La otra empresa que se dedica a la venta de abarrotes no lo hace. Lo practica de repente cada semana o quincena. O sea, son juicios, como te das cuenta, producto del entender de las normas y también de la naturaleza. Y los que preparan la información financiera, ellos desarrollan políticas que implementan en la empresa pre-autorización de gerencia. Porque gerencia, más allá del tema legal, de todas las leyes que puedan verse en el ámbito legal, en el ámbito laboral, tributario, administrativo, también está aquí el tema contable. Que si bien no son leyes, son normas internacionales, igual, ante una auditoría, por ejemplo, interna o externa, financiera, lo que se busca finalmente es evaluar la empresa. ¿Y cómo evalúa, profe, la empresa? Con estas políticas. Ahora, eh, cuando uno utiliza el marco conceptual, se debe preguntar, oye, ¿y de qué trata el fenómeno? ¿De qué estamos hablando? Si yo compro una maquinaria, esa compra de la maquinaria viene a ser el fenómeno, el evento, la operación, la transacción económica que yo debo implementar. Primero, una política. Previo a eso hay un juicio. Entonces, aquí, como se menciona en la lámina, hay una base de causación. ¿Sí? Hay una causa, hay un efecto. La causa es el fenómeno. El efecto es que yo debo tomar primero una decisión a partir de la representación fiel de ese fenómeno. ¿Ya? Entonces, ten en cuenta esta parte de que todo nace de un evento económico. Y este evento económico se debe medir, se debe reconocer, se debe presentar en los estados financieros para que finalmente, por ejemplo, el prestamista tome una decisión. Si yo compro un activo fijo por $1 millón, una planta, el inversionista tiene que saber que eso costó 1 millón. Tiene que darse cuenta de los estados financieros. Tiene que revelarse de qué trata. Igual, por ejemplo, los bancos. Los bancos se dicen, oye, ya, has comprado ese activo. Y tus ventas, quiero ver tus ventas. ¿Qué tanto te funciona ese activo? Entonces, como te das cuenta, hay varios usuarios que quieren tomar decisiones, informarse bien a través de los estados financieros para tomar decisiones. En este caso, la compra de un activo. O de repente los mismos trabajadores como usuarios internos en una organización. Los trabajadores pueden interesarse, oye, pero una maquinaria tan grande, a ellos les puede afectar en lo que es en la distribución o en la participación de las utilidades.
Entonces está el prestamista, está el inversionista. ¿Sí? Inclusive, por ejemplo, hasta los proveedores pueden también informarse. Porque el proveedor está esperando que le paguemos. Pero él ve el fenómeno económico. Tiene liquidez. Pero si a mí no me paga, ¿por qué compra eso? También toma una decisión. De repente le emite una letra más los intereses moratorios. ¿Sí? Entonces, hay varios usuarios. ¿Ya? Hay varios usuarios. Y esos usuarios, cuando quieren tomar decisiones, van a tomar decisiones sobre cuadros financieros, sobre reportes financieros o estados financieros. Y en esos estados financieros vamos a encontrar elementos. Si hablamos de la maquinaria, es un activo. Si hablamos que la empresa gastó 500.000 soles en lo que es vacunas, ahora que estamos en el tema de la pandemia, también vamos a encontrar cuánto se gastó. Si vemos el tema de la planilla, podemos ver que inclusive la empresa se da el lujo de gastar en planilla en asesores, por ejemplo, asesores internos. Y el inversionista se va a dar cuenta. O de repente su costo de venta es muy elevado. No gana mucho la empresa. También se va a dar cuenta mucho el inversionista. O el prestamista. Quien puede decir, oye, tú tienes bastante liquidez, tienes buenos activos, pero tu rendimiento es negativo, estás teniendo pérdida, ¿qué pasa? Entonces, no es un buen escenario para un prestamista darle dinero o colocar o inyectar dinero. A menos que el costo del dinero, el interés sea pues elevado. ¿Sí? Entonces, como te das cuenta, hay decisiones que uno empieza ya a procesar producto de la lectura de estos estados financieros a través de esos elementos y también de las características cualitativas que tenga todo cuadro financiero. Por ejemplo, la representación fiel, la comprensibilidad. Un cuadro tiene que ser comprensible. Tiene que haber una fiabilidad, una representación fiel de la realidad. Porque si en cuentas corrientes tenemos 1,5 millones de dólares, en los estados financieros debe haber ese 1,5 millones. Porque si hay una diferencia, imagínate, ¿cómo tomar decisiones? A los chicos, por ejemplo, de la escuela de negocios de contabilidad también. A ellos se le menciona. A veces me dicen, profe, pero si hay un descuadre, ¿por qué no va al estado de cuenta del banco? Ahí puede ver todo. Entonces, no es eso. La idea del reporte financiero es que mantenga esta cualidad, esta característica de representación fiel. Lo que diga el estado de cuenta tiene que plasmarse en el reporte financiero previa conciliación. Por eso que a veces encuentras trabajo por allí en lo que es conciliación bancaria, porque es trabajoso. En la medida que la empresa sea grande, tenga muchas operaciones en lo que es referente a su movimiento bancario, pues hay trabajo que analizar, que identificar si me depositó fulano, si me depositó jutano, si me depositó una empresa X, si es un reembolso, si es un depósito simplemente de algún banco, de una persona que efectuó, yo no sé, a ventanilla, qué sé yo. Entonces, en los elementos del estado financiero vamos a encontrar también otros. Puede ser un pasivo, ¿sí? Una deuda, por ejemplo, con los accionistas o con el mismo gerente. Tenemos ahí el reconocimiento. Hay que reconocer esa deuda y luego hay que medirla. Hay que medirla. Va a haber de repente un contrato, ¿sí? Van a haber los depósitos iniciales. Si le debo al gerente, hay un depósito inicial previo. Me ha prestado dinero, 50.000 dólares, le debo. Hay que medir los 50.000 dólares. Y más aún si es con interés. También hay que presentarlos, hay que revelarlos en los estados financieros. No solamente basta reconocerlo mediante asientos contables y medirlo también con los asientos contables. Con un asiento contable, recuerda, y lo vamos a ver también más adelante ya con la NIC 12, porque lo vamos a utilizar bastante, es el tema que en el asiento va los conceptos, va los importes, mediante los cuales estamos midiendo el impacto, el fenómeno económico, sino también debemos presentarlo en los cuadros.
revelar de qué trata esto. Para quienes toman decisiones, pues comprendan el estado financiero y tomen decisiones que ellos crean convenientes para el futuro de la compañía. ¿Ya? Y otros conceptos que fluyen de los objetivos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo el caso de cuando una empresa de casinos, la UIF, le detectó ciertas anomalías a la empresa. Y al final la cuenta corriente fue cerrada. Entonces también se revela. ¿Que fluye de los objetivos? Sí, fluye, porque el evento que te digo es un evento objetivo, mandato de una autoridad, que era la UIF suscrita a la SBS. ¿Por qué se revela esto, prof? Porque si bien en el estado de cuenta puede haber plata, pero quien toma la decisión también debe saber que ya esta plata tiene que finalmente moverse a otra cuenta, porque eso es lo que te dice la SBS. Tienes que sacar ese dinero para dar de baja la cuenta. Porque mañana ya esa cuenta o de acá a un mes esa cuenta corriente ya no va a existir en el estado financiero. Tienes que buscarte otro postor, otro banco, o haces otras estrategias legales como un fideicomiso. Ya depende mucho de la empresa, que es lo que decía. El marco suministra un entendimiento cohesivo de las normas, facilita la formulación de las normas, ¿ya? Entonces, como te decía, para preparar estados financieros bajo NIF o las IFRS, las normas internacionales de información financiera, este marco establece juicios, criterios, para reconocer los elementos, ¿ya? Por ejemplo, otro, los ingresos. ¿Cómo reconocemos los ingresos? Si me ingresa dinero, ¿eso es un ingreso? No siempre, ¿cierto? No siempre. Yo puedo vender y cobrar producto de la venta. ¿Eso es un ingreso? Sí, porque es un aumento de los beneficios económicos. Ojo allí. Pero si ingresa dinero y no tiene como origen la venta, sino, por ejemplo, una devolución de un préstamo realizado, unas cuentas por fuera, por préstamos, entonces es muy diferente, ¿cierto? Es muy diferente. Los beneficios del marco es que, como te mencionaba, hay un entendimiento de las NIF, se pueden establecer criterios, juicios. Y finalmente también te menciona que las NIF están en constante cambio. Ojo allí. Por ejemplo, antes era la NIF 18, que te hablaba todo lo referente a ingresos, cómo debemos tratar los ingresos. Un ingreso, por ejemplo, es cuando antes se harían los beneficios y los riesgos. Ahora ya existe la NIF 15, que te habla de varios pasos para reconocer un ingreso. Es mucho más moderno, tiene un poco más de causalidades, tiene un poquito más de operaciones especiales que la NIF 18. ¿Mantiene alguna estructura la NIF 18? Sí, la mantiene. La mantiene. Pero la NIF 15 es un poquito más detallada. Es mucho más técnica. Mira este cambio, esa transición, que te motiva, obviamente, que también te obliga, te invita a que tú como preparador de estados financieros sepas, te interesa un poco más. Igual con la NIF, la NIF 16, con arrendamiento operativo. Y este cambio también se implementó con el plan contable actual, al 2020. Ojalá. Y así van pasando. Hay nuevos conocimientos referentes a las normas internacionales de información financiera. ¿Ya? A ver. Acá también hay un tema muy importante. ¿Ya? Todo preparador de reportes financieros sabe muy bien que hay un objetivo. Y el objetivo más que todo es preparar la información financiera, darla a conocer a través de los conceptos del marco. Y dentro del concepto del marco hablamos pues de un activo, de un pasivo, de un patrimonio. ¿Ya? De esta manera, quien prepara debe analizar las transacciones, entenderlas
y luego revelarlas, presentarlas. Y en la medida que tengan mejor entendimiento de la operación, el preparador de estados financieros, pues el reporte financiero que muestre, que entregue, es de mucha utilidad. Es de mucha utilidad. Por eso que siempre en el área contable pedimos persona que tenga juicio, que tenga la experiencia, que sepa reconocer, ¿ya? Entonces, ¿cómo sabemos que reconoce correctamente? Producto de la experiencia, producto de entender con el tiempo, porque no es fácil. A los chicos, por ejemplo, de contabilidad, para ellos es fácil en la medida que se les da pues de poco. Pero cuando ya llega a un tope en la que la información es bárbara, es tremenda, pues a veces se hace complicado. Se hace complicado a veces entender. ¿Ya? Es por eso que más que todo el análisis de las transacciones, plasmarlo en los estados financieros, implica también manejo de criterio y como dicen el vino, ¿no? El vino se pone mucho más exquisito con el tiempo. Igual son aquí. ¿Ya? Entonces recuerda que el reporte financiero es útil en la medida que evolucione el entender por parte de quien prepara los cuadros financieros. ¿Ya? Aquí también te menciono los conceptos más importantes como es el IAPS, que es el Consejo, la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, y el FAS, el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera. El primero es lo que nos importa más, el segundo más que todo es el que dicta los principios de contabilidad, que vamos a ver algunos más adelante. ¿Ya? Ahora, actualmente los dos, claro, desarrollan un marco conceptual. El marco actual tiene algunos conceptos relacionados a los principios contables. Por ejemplo, uno de los más importantes, materialidad. ¿Ya? Entonces, el objetivo de la información financiera tiene que estar aunado a las características cualitativas. Esto lo mencioné ya en el capítulo 1, que vamos a verlo también más adelante. Como te decía, el tema de la comparabilidad, de la representación fiel, de que si yo, por ejemplo, yo me endeudo con el banco, debe plasmarse en los cuadros financieros que yo me he endeudado con el banco. Y mes a mes tengo que ver disminuyendo esa deuda porque mes a mes estoy pagando, estoy amortizando la deuda. Y en la medida que yo vea que yo voy pagando mes a mes, yo puedo tomar la decisión. Puedo desembolsar o pedir una extensión, ¿sí? Por ejemplo, en el tiempo de pandemia, muchos de los estados financieros, pues, tuvieron un sesgo grande. No sabíamos informar de acuerdo al marco objetivo de la pandemia, porque ya no había liquidez, o la había, pero no era necesaria pagar todavía, porque el futuro era incierto, había mucha incertidumbre. Y recuerda que quien prepara los estados financieros no solamente se basa en su juicio, también tiene que analizar otros factores, la coyuntura política y económica. ¿Ya? Entonces, esto que te menciono, vamos a encontrarlo en las cualidades. ¿Ya? El capítulo 1. Entonces, ahí te menciono lo que resalta dentro de los capítulos son el objetivo, ¿sí? Lo que está informando la entidad, es decir, la empresa o la organización, y las cualidades o las características cualitativas. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo entonces de la información financiera? ¿Cuál es el objetivo? ¿Ya? Primero, toda entidad aplicando el marco debe saber que el objetivo es proporcionar información financiera. Y como siempre luego le digo a los chicos, ¿y cuál es el objetivo de este objetivo? ¿Por qué? Porque el marco, como su nombre lo dice, me da un abanico de conceptos. Yo como preparador de estados financieros, mi objetivo es proporcionar una información financiera a la entidad que le resulte útil. Este último concepto también es importante.
El objetivo de esta información financiera es que sea de utilidad para los usuarios. Tenemos los inversionistas, los prestamistas, los proveedores, los trabajadores. Hay trabajadores también a veces que tienen acciones en la empresa, una empresa familiar. Entonces, hay agentes que están interesados en ello y que quieren tomar decisiones. O a veces por el tema tributario, recuerdo también el caso de una empresa de activos fijos que tiene sus arrendamientos financieros y que estaba proporcionando información financiera de que estaba haciendo un ajuste por NIF 16. Pero en los cuadros financieros solamente lo mostraba, pero no señalaba el detalle de cómo se calculó, de qué se trata. No hay nada de eso. Y si no hay nada de eso, no se puede tomar decisiones. Porque de repente ese número esté sesgado o esté mal hecho. No hay un aval, no hay un cálculo debido. Entonces, hay cosas que uno debe tener en cuenta que no solamente se debe revelar, no solamente se debe presentar. ¿Sí? Estas presentaciones tienen que ir de la mano con un detalle, para quien lo lea, quien le dé lectura, entienda de qué se trata. ¿Sí? Tiene que entender finalmente de qué se trata.